pantalla desde nuestros estudios en Buenos Aires al escritor, comunicador, periodista Jorge Lanata. Bienvenido, señor Lanata, al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que un gusto saludarle, y lo primero que yo quisiera preguntarle es si es cierto que le llaman el rey de los quilombos, o sea, de los líos, en argentino. Sí, qué sé yo. Yo lo que creo es que como periodista es un poco mi obligación estar enfrentado al poder. Nosotros nos hemos peleado con todos los gobiernos y está bien que eso sea así. O sea, si tenemos que elegir de qué lado estamos, entre el gobierno y la gente, estamos del lado de la gente. Y eso nos ha llevado a tener relaciones difíciles con cada uno de los gobiernos en Argentina, incluso con gobiernos que a lo mejor ideológicamente podían estar cerca nuestro. Pero es parte de nuestro trabajo, digamos. Yo lo que creo es que la gente espera que le contemos lo que sabemos y podemos probar, y se lo contemos de la manera más creativa posible, y a la vez el poder siempre espera que digamos que ellos son rubios, altos y de ojos celestes, y la gran mayoría de las veces no lo son. Bueno, se me olvidó decir que la etiqueta Lanata en Cala es para que ustedes nos envíen sus mensajes en Twitter y nosotros poder identificarlos más fácilmente. La etiqueta Lanata en Cala por toda esta próxima hora. Bueno, yo dije al inicio del programa, Jorge, la reflexión, que lo mejor de vivir de acuerdo a nuestros principios es justamente eso, el poder estar consciente de lo que uno dice, hace, y yo creo que para mucha gente parece que ese ha sido tu caso. Digo mucha gente porque si bien hay muchos que te siguen porque te aman, hay otros que te siguen porque desdeñan quién eres y lo que haces, pero es parte del oficio del periodismo. Es difícil ser fiel a los principios cuando alguien por ahí te describió como un periodista a prueba de dólares. ¿Te los han ofrecido? Sí, a ver, varias cosas ahí. Desde que uno es pequeño, a uno le piden todo el tiempo que sea otro, ¿no? Que trate de emular a alguien, que sea San Martín, que sea Perón, que sea su padre, que sea su tío, que sea otra persona. Y finalmente uno se da cuenta que el que se muere es uno, o sea que lo mejor que puedes hacer es tratar de ser vos mismo. Es cierto que es difícil vivir de acuerdo a lo que se piensa. Uno no lo logra nunca de manera completa. Yo peleo contra eso todo el tiempo porque también es cierto que el peor enemigo de uno es uno mismo, ¿no? Es uno quien se limita. Yo, a partir de lo que fue la fundación de Página 12, yo era muy chico, yo tenía 26 años cuando fundé el diario, de ahí en adelante yo empecé a sentir que recién a partir de ese momento yo era yo. Y también me di cuenta que a medida que yo fuera más veces yo, fuera más intensamente yo, mejor me iba. Que la gente esto lo advertía, que se daba cuenta, y que era bueno para comunicarme con la gente. La televisión tiene una cosa increíble, que es que te muestra. Se nota todo, se nota cuando hablas en serio, se nota cuando mentís, se nota cuando estás impostando, se nota cuando querés ser otro, y eso es por un lado peligroso, pero por otro lado muy atractivo también. A mí me parece que es difícil, como vos decías al comienzo, ser uno, pero que después de todo es lo único posible. No encuentro otra respuesta a eso. ¿Qué dices a ese que te describió como periodista a prueba de dólares? ¿Te los han ofrecido en realidad? Mira, una vez un político muy importante de la Argentina me ofreció hacer una cosa que era la siguiente. Yo tenía que escribir una vez por semana para él una columna que no iba a publicarse, pero él lo que quería saber era mi opinión sobre determinados temas. Y era como tomarme como una especie de tester de opinión o una cosa así. Y fue la única vez que a mí me ofrecieron dinero, era mucho dinero. En ese momento, aparte, yo realmente lo necesitaba, pero no lo hice. Porque también hay una cosa que me parece, más allá del público, también tiene que ver con uno mismo, con el equipo con el que trabajás. Yo no podría trabajar con gente que no me respeta a mí profesionalmente, ¿me entendés? O sea, para mí es importante que la gente que trabaja conmigo crea en lo que yo hago y que eso permite que trabajemos juntos, ¿no? Correcto. ¿Se puede saber el nombre de ese político o es confidencial? No vale la pena, no, porque no lo hice finalmente y no, y después realmente nunca pasó que me ofrecieran dinero, porque también creo que se imaginan que lo diría, ¿no? Entonces yo creo que también por eso no me pasa, ¿no? Uno, para que eso suceda, también tiene que mostrar alguna señal de que está dispuesto a aceptar. Claro.
Bueno, yo leí que comenzaste en el periodismo antes de cumplir 15 años. ¿Cómo fue eso? ¿Eras un niño o un adolescente Sí, era común muy o chico. bastante anormal? No, era un niño medio raro por una cuestión hasta familiar. Yo cuando yo tenía 4 años, mi mamá tuvo un tumor cerebral y ella vivió Sí. toda su vida en una silla sin poder hablar. Solo podía pronunciar sí o no, pero no podía pronunciar palabras y yo casi no la conocí bien. Y eso, bueno, es como que también me hizo un poco crecer de golpe, ¿no? Y yo empecé a escribir en realidad en la revista de un colegio donde yo iba en Avellaneda. Yo siempre recomiendo cuando doy charlas en los colegios que es bueno que tengan sus propias revistas, que armen sus propios medios, porque yo empecé ahí, en la revista del colegio, cuando tendría 11 años o 12. Y luego sucedió que un diario de la ciudad donde yo vivía, que era Avellaneda, empezó a publicar mis notas de la revista del colegio y eso me dio como ímpetu para un día entrar a Radio Nacional, a donde no conocía a nadie, y pedir trabajo. Y bueno, me dieron, fue qué sé yo, una mezcla de azar con buena suerte, ¿no? Pero les habré caído simpático a un niño con uniforme de colegio yendo a pedir trabajo y me pusieron a escribir informativos. Y eso fue lo que hacía a los 14 años. Y la historia del periodismo argentino dice que cambiaste la profesión a la cabeza de este medio que creas tú, como dijiste, con 26 años, creo que me has dicho, Página 12. ¿Tú crees que realmente es así, que cambió la historia del periodismo argentino a partir de ese momento? ¿Por qué? Mira, los diarios son productos que funcionan muy vinculados a la mentalidad de la época. Aquí en Argentina hubo un diario en los años 40 que se llamó Crítica, que fue muy famoso y que expresó la mentalidad de la época. Después hubo otro en los años 70 que se llamó La Opinión, que dirigía Jacobo Timerman, quizá te suene el nombre, fue muy famoso en Estados Unidos. Y después yo creo que en los años 90 Página 12 sintonizó con la mentalidad de la época, ¿no? Fue como una antena que sintonizó con la mentalidad de la época. Y es cierto que cambió algunas cosas, pero tampoco inventamos, algunas cosas las reformulamos, digamos. Le pusimos sentido del humor a la comunicación, que para mí es muy importante porque es parte de la inteligencia, el sentido del humor es parte de la inteligencia, sin bastardear el contenido, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podíamos tirar un ministro con una denuncia en el gabinete de Menem y a la vez ilustrar con un fotomontaje, y eso no nos quitaba credibilidad. Yo creo que si algo queda con los años de Página 12 es esto, que nosotros mostramos que la forma, la renovación de la forma era infinita y que eso no afectaba el contenido si el contenido era serio. O sea que vos podías tener con el lector una relación más humana, que no fuera una relación vertical en la cual estábamos nosotros arriba y el lector abajo, sino que fuera una relación en la cual vos podías hacerle un chiste al lector, volverlo tu cómplice, hacerle un guiño, o sea, tratarlo de igual a igual. Y eso favorecía mucho la comunicación. La gente amaba u odiaba a Página. Yo decía, en esa época, el diario más importante, todavía lo sigue siendo hoy, era Clarín. Yo decía que el lector estaba casado con Clarín, pero nos tenía de amante a nosotros. Ahora, hablando de Página 12, vi el video en YouTube donde Jorge Lanata le hace una carta y le lee en su programa la carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito de que en el aniversario 25 de Página 12 no lo mencionaron. Y la verdad, aunque usted dice que no le dolió del todo, yo siento que por supuesto hubo motivos para un reclamo, porque usted es parte de la historia de Página 12. Entonces, en realidad, te pregunto, ¿te dolió que te borraran de esa historia del Sí, rotativo? claro. ¿Cuál es el mal de fondo ahí? Claro que te duele, claro que te duele. Para mí, de hecho, hoy Página 12 dejó de salir hace bastante tiempo porque se ha convertido en una especie de boletín oficial y Página 12 no es eso, o sea, Página 12 no es un diario que esté con el poder y ya desde hace unos años, a partir del kirchnerismo en el gobierno, se ha convertido en eso. Están haciendo mucho dinero, pero han perdido también muchos lectores. Las dos cosas sucedieron a la vez.
estando yo a cargo del diario, llegó a vender 110.000 ejemplares. Hoy vende menos de 10.000. O sea, ha bajado muchísimo su influencia. Yo fundé Página 12 en mayo del 87 y lo dirigí durante los primeros 10 años. El kirchnerismo, desde que ha llegado al poder, ha tenido una vocación por reescribir la historia, por tratar de contarla a su manera. Un poco como en su momento en la Revolución Rusa los soviéticos borraban a Lenin de las fotos en la época de Stalin, ¿no? En el fondo eso no sirve para nada, porque habla de la historia oficial, pero no de la real. Si vos ahora salís a la calle en Buenos Aires y le preguntas a la gente quién hizo Página 12, te van a decir que lo hice yo. O sea, no tiene mucho sentido, pero bueno, para el kirchnerismo hay una reescritura de la historia constante, y en el marco de esa reescritura es que decidieron borrarme a mí de la historia. Pero sí, claro que me dio tristeza, obvio, como también me dio en su momento tristeza irme del diario. Yo después de los 10 años, el diario se vendió, yo no estaba de acuerdo con la venta, yo no era el propietario, y en ese momento yo decidí irme, y es ahí cuando empecé mi carrera en los medios electrónicos. Fui a la radio, a la televisión, etcétera. Pero sí, claro, para mí Página fue muy importante en mi carrera. Yo siendo muy chico me encontré trabajando con gente que yo admiraba y que yo había leído en mi adolescencia, qué sé yo, con Osvaldo Soriano, con Juan Gelman, con Miguel Bonazo, con un montón de periodistas de la generación del 70 que yo no había conocido, y que cuando tuve que conocerlos trabajé con ellos, y fue al revés, yo era su director y ellos trabajaban conmigo, ¿no? Para mí fue muy importante.